Buenas noches. Hoy estaremos conversando con el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. En julio comenzará la negociación colectiva más importante de nuestro país. Prácticamente el 80% de los trabajadores tendrán consejo de salarios. Ese será un gran desafío para el gobierno entrante. Las relaciones laborales en sí serán un gran desafío, los consejos de salarios, la posibilidad de flexibilizarlos. De todo eso vamos a estar conversando esta noche. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. ¿Cómo andás? Buenas noches, Ana María. ¿Cómo estás? Y bueno, la posibilidad de cambios en los consejos de salarios es lo que genera mayores debates, mayor controversia entre el gobierno entrante, encabezado por Luis Lacalle Pou, el movimiento sindical representado por el PIT-CNT y también por legisladores, senadores, incluso ministros del Frente Amplio. Sí, porque el presidente electo dijo en campaña electoral que hay que modificar esta ley, que hay que flexibilizarla. También lo dijeron muchas veces dirigentes del sector empresarial. Y ya se han manifestado en contra y tendremos ahora las declaraciones de dirigentes de los sindicatos. Es cierto, la ley de negociación colectiva en Uruguay es del año 43, pero nunca se suspendió esta ley. Siempre ha estado vigente menos en el gobierno del doctor Lacalle, posterior gobierno de Sanguinetti y después de Valle. En esos gobiernos las condiciones eran bastante diferentes a las que son hoy, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a ver el siguiente informe donde van a ver ustedes algunas opiniones. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo durante su campaña que hay que modificar los consejos de salarios y que derogará el decreto 165 del año 2006 que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo. Consejos de salario se sostienen, consejos de salario para hacerlos sostenibles hay que modificarlos, los descuelgues ya existen, que no se apliquen es otra cosa, por dimensión de la empresa, por momento de la empresa, hasta los comercios de frontera, según el precio de las monedas de los países limítrofes. Algunas de estas medidas ya han sido criticadas por dirigentes sindicales. Me preocupa porque las dos señales, en vez de hablar del contenido para mejorar las relaciones laborales, habla de una restricción salarial que va a ser inviable además. Regionalizar el país con salario es inviable. Se planteó en el año 85-86, no funcionó, ni siquiera prosperó la idea. Y lo segundo, que los laudos no va a ser más por rama laboral, sino que dentro de la rama se va a clasificar por tamaño de la empresa. Eso es imposible. Si los candidatos dicen al pasar, los ajustes salariales no van a ser parte de la negociación colectiva tripartita, lo que le están diciendo a los trabajadores es, si usted no está en el mínimo de la categoría, va a ir a la negociación libre y voluntaria con el empresariado. La negociación libre y voluntaria en el Uruguay pasó entre el 92 y el 2004. Y supuso que varios sectores no negociaran. Uno puede decir pocos, no, más del 80% de los sectores no tuvieron negociación. El senador electo Oscar Andrade dijo que la unidad del Frente Amplio, ahora como oposición, es política y social. Y si hay luchas sociales, el partido debe estar al frente de las mismas. Si uno se plantea en el peor escenario, o sea, le cuesta ver para qué lado va a disparar la coalición. Pero si la coalición dispara para el peor escenario, esto es ajuste de salario, ajuste de jubilaciones, intento de privatización, represión social, si pasa eso va a haber resistencia sin duda. Y la unidad del frente se construye si es capaz de canalizar a las acciones sociales que resistan los derechos conquistados, ofrecer la alternativa política. El presidente electo ha dicho que tiene diálogo abierto con el PIT-CNT y que si bien espera movilizaciones y conflictos gremiales, serán con diálogo y lealtad institucional. Y es un gusto tener en los estudios al futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.
Bienvenido, un gusto recibirlo. Encantado, un gusto. Pablo, decíamos, bueno, el primer desafío va a ser a julio, cuando sea esta negociación colectiva, en la que prácticamente el 80% de los trabajadores van a negociar su salario. Usted ha hablado de flexibilizar, ese ha sido el término. La idea es consejo de salario con cierta flexibilidad. Lo primero es decir, vamos a continuar con el instrumento del Consejo de Salarios en un nivel de contenidos que no se va a alterar en cuanto a que no solo va a fijar salarios mínimos, sino también las categorías salariales y también condiciones de trabajo. O sea, de ese punto de vista no va a haber modificaciones. Lo hemos dicho de diversas maneras, pero yo veo que hay mucha gente que sigue pensando que puede haber una minimización del contenido. No, no es la idea. Sí, la idea es también hacerse cargo de que debe haber algunas flexibilidades en las negociaciones, porque en cada rama, en cada sector de actividad, las realidades empresariales y de los trabajadores son distintas. Y entonces, a veces, ciertos acuerdos a nivel de sector donde se sientan a negociar los más fuertes, es decir, nadie duda que en un Consejo de Salarios, en cada una de las ramas, la representación sectorial está en manos de las empresas más fuertes y también de los sindicatos más fuertes. Entonces, lo que sí hay que buscar es la vuelta para que aquellos trabajadores más débiles, particularmente los que no tienen empleo, los trabajadores que trabajan en empresas pequeñas o microempresas que no están sindicalizados, o los propios micro y pequeños empresarios, tengan mecanismos que les permitan evitar que este tipo de soluciones terminen pagándose caros en términos de puestos de trabajo. Entonces ahí hay un equilibrio entre salario y empleo que hay que manejar, que no es fácil, que es más fácil decirlo que después hacerlo, pero ahí está el rol del Ministerio de Trabajo, es decir, cómo hacerse cargo de aquellos que no tienen voz o que son más débiles en los procesos de negociación. Cada vez que le pregunté a Fernando Pereira, representante del PIT-CNT, ellos señalan que esa flexibilidad ya existe, que ninguna empresa va a cerrar por aumentar salarios si efectivamente no los puede aumentar, que ese descuelgue está previsto y que esa flexibilidad está prevista, y incluso señala que esa flexibilidad en los hechos se concreta. En los hechos puede ser que se estatuya de manera específica, es una cosa más relevante. Pero además hay que tener en cuenta algunas variables que tienen que ver, no tanto con el tamaño, porque es verdad lo que decía recién Richard Reed en uno de los videos. El tamaño de la empresa no habla de la rentabilidad de la empresa. Puede haber pequeñas empresas muy rentables, puede haber pequeñas empresas con ganancias muy importantes y que pueden pagar salarios muy altos y empresas más grandes con dificultades. Entonces, acá lo que hay que tomar en consideración son elementos que están relacionados con la productividad, que están relacionados con la competitividad de cada empresa, y hay que discutir con apertura y sin drama. Pero en todo caso, si Fernando Pereira dice estos descuelgues ya están, menos miedo hay que tener entonces, porque lo que estamos planteando en todo caso no genera entonces ninguna modificación negativa, ¿no? O sea, yo creo que, Ana María, se ha generado todo un temor, quizás porque hubo en el pasado gobiernos de los partidos tradicionales que dejaron de lado este instrumento, un temor que no tiene fundamentación ni en el discurso del presidente electo, ni en el discurso de la ministra de Economía, que el otro día estuvo disertando entre la Unión de Exportadores de Uruguay, ni tampoco en el documento, el Compromiso por el País, donde no se dice nada que uno pueda sacar en conclusión: acá se va a desnaturalizar o minimizar los ámbitos de negociación. Al contrario, la idea es que sigan siendo particularmente relevantes. Varias veces, y uno de ellos es Richard Reed, ha dicho que él ha entendido como una cosa muy positiva todo el tema que vincula a la productividad, pero también señala que uno de los problemas que existe
es que las empresas no quieren transparentar los números. Dice, para descolgarse, para flexibilizar, para si no podés pagar un aumento, eso no sería problema si estás dispuesto a mostrar verdaderamente tus números. Es que yo creo que hay que ir avanzando en una lógica de ganar confianza recíproca. Yo tengo la sensación de que en Uruguay tenemos que ir construyendo, porque es la única manera de dar un paso de maduración en las relaciones laborales, debemos ir construyendo un sistema de indicadores, tanto macro como micro, que sean de confiabilidad para las partes. ¿Esto qué significa? Que en el nivel de las cámaras empresariales y de la central sindical haya crecientemente un acuerdo, y eso implica la confianza en el ministerio como un operador en ese sentido, que es un lugar, un laboratorio donde se elaboren un conjunto de indicadores cada vez más amplios que de alguna forma balicen los marcos de negociación. Eso ocurre en algunos países, particularmente en el mundo nórdico, y ha generado las posibilidades de un acuerdo mucho más fácil que lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, eso no se hace de un día para el otro. Eso implica un proceso de construcción de confianzas y de aceptación con la mirada puesta desde los equipos técnicos del mundo laboral y del mundo empresarial sobre cuáles son esos indicadores, y lo que dice Richard Reed es cierto, es decir, para lograr acuerdos que tengan que ver con productividad hay que conocer de manera más directa los números en el nivel micro, es decir, el nivel de cada empresa y de cada situación, porque si no podemos llegar a, yo creo que establecer mapas en común es una de las variables claves para que las negociaciones sean exitosas. Usted recién decía que los consejos de salarios se van a mantener, que no solo para fijar los mínimos, pero lo que pasa es que en campaña electoral hubo integrantes de quien hoy está en la coalición multicolor que dijo, en realidad nosotros deberíamos fijar únicamente los mínimos. Entonces, por eso es que se plantea esta discrepancia. No es lo que está planteado en el documento, el compromiso con el país. Es decir, ahí hay una apuesta fuerte a que los consejos de salarios sean un instrumento potente. Y es más, en el discurso de la ministra de Economía ante la Unión de Exportadores se habló del fortalecimiento de los consejos de salarios. O sea que yo diría, no hay que agitar fantasmas, hay que digamos, enfrentar una situación que no es fácil. O sea, no quiero vender un escenario de rosas porque sería faltar a la verdad. Hay restricciones, la economía está con dificultades, y cuando la economía está con dificultades tenemos una tensión ineludible entre empleo y salario. Y ese equilibrio entre no perder puestos de trabajo, donde los que pierden son los trabajadores más débiles, y a su vez mantener el compromiso de no perder poder adquisitivo del salario, es una tensión que va a estar siempre arriba de la mesa, con un manejo arduo, ¿no? que vamos a tratar de transitar de la mejor manera posible. Algo que también ha planteado la calle y que el movimiento sindical ha dicho que eso no es necesario, es la dentro del territorio manejar diferentes criterios para el tema de los ajustes salariales. Y se pone ejemplo de los comercios de frontera o lo que puede pasar con una gran superficie en Montevideo que con el mismo comercio o parecido en Flores. Desde el PIT-CNT se señala que eso pone en una situación de debilidad a los trabajadores en el interior del país o a los trabajadores que viven en la frontera. A ver, la variable territorial es una variable más, pero no es una variable que permita determinar exactamente, porque hay en ciertos territorios empresas muy exitosas y muy prósperas, y en otros territorios que uno diría que no son los que serían priorizados, empresas con dificultades. Entonces, es una variable más, pero no es una variable que te defina el criterio. El criterio es un criterio donde hay que tomar en consideración la rentabilidad, la productividad, las posibilidades de crecimiento,
Es verdad el tamaño del mercado, es cierto que es otro elemento relevante. La situación de frontera es todo un tema. Yo diría que es un capítulo totalmente distinto. Claro. La vieja asignatura pendiente de tener una política de frontera que incluye el tema laboral, pero no solo, que incluye el tema impositivo, que incluye temas que tienen que ver con distintas dimensiones de la realidad y que el Uruguay tiene planteado hace muchísimo tiempo, con el agravante de que tenemos vecinos muy inestables y que por lo tanto nos sacuden permanentemente con cambios de parámetros en la realidad de vida de la gente, ¿no es cierto? Pero sin duda el componente territorial es uno más, no puede ser el criterio distintivo, el criterio único, por eso acá hay que armar un paquete de criterios para lograr ser lo más justos posible y lograr ir creando la confianza. Yo creo que una cosa que sí tenemos como objetivo es recuperar la idea de que el Ministerio de Trabajo, el gobierno, es confiable para las dos partes, es capaz de ser una garantía para las dos partes, porque venimos de un tiempo ya en el pasado donde el movimiento sindical cuestionaba gestiones de gobierno por ser sesgadas a favor del sector empresarial y luego en estos últimos años reclamos del sector empresarial cuestionando la actuación de este gobierno por estar sesgado a favor de los sindicatos. Bueno, yo creo que hay un desafío muy grande que es la construcción de una confianza de los dos lados y eso implica un ministerio ecuánime, un ministerio que sepa ganarse esa confianza, dialogando y negociando con las dos partes, aceptando que va a haber confrontación, que va a haber conflicto, que va a haber dificultades, que va a haber que lidiar con las diferencias, pero que el gobierno pueda realmente ayudar a que los laudos sean equilibrados. Ese es un gran objetivo. El otro objetivo es establecer que más allá de que las relaciones laborales tienen zonas ineludiblemente de contraposición de intereses, también hay zonas en las relaciones laborales donde es perfectamente posible identificar concordancia de intereses. Es decir, no es cierto que todo sea básicamente un conflicto de clases, digamos, en donde de un lado está el empleador y de otro lado el trabajador. Hay zonas en donde en realidad cuanto mejor le va al empresario, mejor también le puede ir al trabajador. Y eso hay que rescatarlo y hay que incorporarlo como parte del debate y del terreno de negociación. A ver, pero usted decía, bueno, una cuestión de ecuanimidad, pero bueno, si uno se pone a pensar, en el Uruguay hay 400.000 trabajadores, como mínimo, que ganan 20.000 pesos. Es muy difícil que... Me parece a mí que sería muy difícil para el Ministerio de Trabajo no ponerse del lado de esos trabajadores. Claro, y también tenemos casi un 10% de desocupados, que esos ni siquiera ganan 20.000 pesos. Por eso. Esos no tienen ingresos. Entonces, el tema es cómo logramos, y esos son los más contexto débiles. de freno de la economía, porque ahí está el drama. El drama es que la economía está creciendo mínimamente. Ahora, por suerte, apareció un dato un poquito más alentador del tercer trimestre, de un 0.9, pero estamos prácticamente en un freno de la economía. Entonces, en esas condiciones hay que ver cómo logramos ser justos con los más débiles, que no son solo los trabajadores que tienen ingresos muy bajos, también los jubilados que tienen ingresos muy bajos, y eso significa seguir trabajando sobre el mínimo y seguir apostando a que crezca el salario mínimo, sino también cómo hacemos para que esa gente que quedó por el camino se reenganche en una actividad laboral que implica, otra vez, vuelvo a lo del principio, esa tensión entre empleo y salario que cuando las cosas no van bien se aparece como una tensión inevitable. Pero no es un poco un mito, porque uno tiene la sensación que por más que... un mito en el sentido de que hoy hay un problema con el empleo a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, que por más que se reduzcan los impuestos, por más que los empresarios no paguen los ajustes porque realmente no estén en condiciones, sin embargo, no van a tomar más personal.
No, yo creo Porque que hoy se vuelve muy complejo esa situación. Yo creo que no es necesariamente así, porque yo tengo la convicción de que en cada cambio tecnológico hay una sustitución de roles laborales, y eso es lo otro que tenemos que atender desde el Ministerio de Trabajo, y no solo del Ministerio de Trabajo, sino desde la educación, que es tener la capacidad de anticiparnos para formar la educación a las nuevas generaciones que ingresan al mercado de empleo, y el Ministerio de Trabajo, a través del INEFOP, para reciclar trabajadores que van quedando por el camino sobre aquellos roles laborales que van a ser demandados, y que los hay, porque lo que hay es desaparición de roles, que es muy doloroso porque hay gente que de repente toda la vida se ha dedicado a hacer una tarea y de repente esa tarea no es más demandada, desaparece el rol laboral, pero aparecen otros. Entonces tenemos que tener la capacidad no solo de gastar en recalificación laboral a través del INEFOP, sino gastar bien. Esto significa tener una mirada prospectiva, una mirada de futuro que nos diga, bueno, nosotros necesitamos recalificar trabajadores para que cuando salgan de ese proceso las habilidades o las competencias que fueron adquiriendo en la recalificación sean necesarias y requeridas por el mercado. Y eso es un enorme desafío para enfrentar la situación de la desocupación, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en el país. Cuando uno mira los consejos de salarios y lo que ha sucedido, en realidad en la gran mayoría ha habido acuerdo entre empresarios y trabajadores, sí. Y además no es cierto que el gobierno haya votado más con los trabajadores que con los empresarios. Es más, hay sectores puntuales que no se llegaba a acuerdo, y estoy pensando en este momento, por ejemplo, el servicio doméstico. Sí. Y finalmente el Ministerio termina laudando con la Liga de Defensa de las Amas de Casa y no con las trabajadoras domésticas, sí. Un sector muy débil, pero el gobierno entendió, el Ministerio entendió que había que laudar con... Es que el ideal es que se logren acuerdos bipartitos. Claro. Eso no hay ninguna duda, y es además la orientación que da la OIT a nivel internacional. Es decir, es preferible que haya acuerdos bipartitos. Lo que pasa es que el Estado, el gobierno, en algunas circunstancias tiene que ayudar a que finalmente haya un laudo, y ahí es donde juega la ecuanimidad. La ecuanimidad, que no quiere decir tratar iguales a los diferentes. Ser ecuánime es tener la capacidad de identificar dónde están las asimetrías y actuar en consecuencia. Por ejemplo, me imagino que usted aspirará a que las gremiales agropecuarias vuelvan a las mesas de negociación colectiva, ¿no? Digo, decir que hoy no están, que se han retirado. Sí, en todos los casos lo que uno busca es que efectivamente los acuerdos bipartitos se logren, y para eso se necesita que estén sentados a la mesa. Yo espero que sí, vamos a ver, eso se verá en la marcha, pero el objetivo es que efectivamente haya mesas de negociación donde realmente se puedan acordar los mejores resultados. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y seguimos conversando. Seguimos conversando con el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Estábamos hablando, bueno, de los consejos de salarios, de las perspectivas, de lo que se viene, algunas ideas de lo que se pretende hacer. Y en estas horas se conoció el informe anual que hace el Fondo Monetario Internacional, en la que señala que nuestro país tendría que empezar a ocuparse de los problemas que tiene con el gasto previsional. Recuerdo haber entrevistado al ministro de Economía, Danilo Astori, que ha dicho, bueno, el gasto previsional hoy representa 6 puntos del Producto Bruto Interno, tenemos que ir hacia una corrección en la materia. Y bueno, el Ministerio de Trabajo lo tiene ahí metido el tema, ¿no? Bueno, más o menos, a ver, porque lo que dijo el ministro Astori hace ya 1 año y medio, 2 años, es que el próximo gobierno iba a tener que encarar una profunda reforma de la seguridad social. Lo que nunca entendí es por qué Danilo Astori le tiró la pelota al próximo gobierno cuando faltaban 2 años de su gobierno
y donde si era urgente debería haber lanzado la iniciativa para discutirlo lo antes posible. Pero no importa, independientemente de eso, lo que quiero decir es que en el gobierno del Frente Amplio había una coincidencia en cuanto a la necesidad de una reforma. O sea que estamos, el año que viene vamos a estar frente a la necesidad de iniciar un proceso, pero que yo creo que es un proceso en donde la clave es un diálogo multipartidario. Debe tratar de llegarse a una reforma como política de Estado. Es un tema, además, por su definición propia, que trasciende un periodo de gobierno, 2 y 3. Es una reforma que impacta sobre la economía y sobre la sociedad por varios periodos de gobierno. Con más razón tiene que ser un acuerdo de Estado, en donde hay que sentarse a dialogar, donde va a haber que establecer un mecanismo de diálogo entre todos los partidos. Por lo tanto, pienso que el Parlamento va a ser también un ámbito particularmente relevante y donde hay que escuchar también a los actores sociales para llegar en algún punto, quizás cuando uno piensa en el calendario del año que viene, ley de urgencia en los primeros meses, rendición de cuentas también, presupuesto nacional a partir de julio, agosto. Es difícil que la reforma de la seguridad social se procese en este primer año, pero sin duda que hay que establecer el diálogo, porque de alguna forma ese diálogo tiene su tiempo y por lo tanto cuanto antes se pueda establecer mejor. Yo simplemente digo ahí, el Ministerio de Trabajo va a tener un papel de apoyo, de acompañamiento, pero seguramente no de decisión. La decisión tiene que ser una decisión resultado de un diálogo entre todos los partidos políticos y cuanto más consensual mejor. No es fácil, es complejo, pero también tenemos datos que rompen los ojos. Hay una situación demográfica del país que obliga a una redefinición de la sustentabilidad del sistema de seguridad social. Hay distintos caminos posibles. Tenemos que discutir. Yo a priori no quiero adelantar posición porque seguramente cada uno de los partidos, incluyo a los partidos que integran la coalición futura de gobierno, tenemos nuestras miradas y seguramente habrá que discutir muy arduamente sobre eso, ¿no? En las últimas horas se conoció que el Ministerio de Trabajo efectivamente instaló una oficina en Paso de los Toros, sí, en Tacuarembó, donde va a estar el epicentro de UPM. ¿Usted como futuro ministro está de acuerdo con eso? Me parece muy bien. Ahí va a haber un crecimiento muy importante de fuentes de trabajo, de actividad económica, etcétera. Por lo tanto, así como el Ministerio de Trabajo tiene oficinas en muchos lugares del país, tener reforzado la presencia en Paso de los Toros me parece que es absolutamente compartible, ¿no? ¿Coincide con los que señalan que a UPM se le ha dado condiciones laborales superiores a las que tiene el resto del empresariado nacional? Bueno, sin duda, o sea, ha habido concesiones de parte del gobierno muy amplias sobre UPM. La discusión es si eran pertinentes o no. Yo creo, y lo dije antes, que se negoció de manera muy complaciente, demasiadas concesiones. Pero también digo, totalmente convencido, que los acuerdos que se firman son para cumplirse y por lo tanto una vez que están acordados hay que avanzar sobre ellos, más allá de que se puedan corregir cosas que eventualmente puedan ser acordadas también con la contraparte. Pero sin duda que tiene un régimen impositivo, laboral, desde todo punto de vista, mucho más favorable. Ojo, Ana María, está claro que si no había ciertas ventajas, el riesgo que teníamos es que la inversión no ocurriera. Por lo tanto, ahí hay un fino equilibrio entre cuántas concesiones eran necesarias y cuántas fueron excesivas. Y eso es un debate interminable, pero que en realidad me parece que es bastante estéril, porque en realidad lo importante ahora es que está acordado. Desde Cabildo Abierto se impulsa que se cambien los términos del contrato. Yo sé, los términos del contrato lo dijo con claridad el presidente electo y Álvaro Delgado, el futuro secretario de Presidencia, porque en eso nos va la credibilidad del país. El país tiene un capital generado, que es su estabilidad
de políticas macroeconómicas que han tenido ciertas fluctuaciones, pero básicamente bastante estables, y la certeza jurídica. Si nosotros no mantenemos el valor de la certeza jurídica para un país chico que le cuesta captar inversiones y sobre todo inversiones de significación, perdemos un valor fundamental. Por lo tanto, ¿qué es la certeza jurídica? Que pasan los gobiernos, pero los acuerdos que hacen los gobiernos se respetan. Eso es lo que hizo el gobierno del Frente Amplio cuando asumió en 2005. Se encontró con una situación que era el acuerdo entre Jorge el Valle UPM-1, sí. en ese momento Botnia, y el Frente Amplio honró los acuerdos, hasta el punto de asumir un conflicto con Argentina, que fue bastante complejo, pero que estaba en juego la credibilidad del país. Entonces, acá podemos tener diferencias con cómo se negoció, pero lo que se firmó, se firmó. Y lo que se firmó hay que cumplirlo, porque eso es parte de una tradición, es parte de una historia de un país que avanza y que capta inversiones y que logra mantener su grado inversor sobre la base de la credibilidad, y en eso hay que ser firmes. Por supuesto que si hay cosas que se pueden corregir, corrijámosla, pero sin arriesgar la credibilidad jurídica y política del país. También en este documento el Fondo Monetario señalaba la necesidad de que Uruguay encarara un ajuste, un ajuste de su economía en cuanto a su déficit fiscal, en cuanto a su nivel inflacionario. Sí, no hay ninguna duda. O sea, no hay ninguna duda que tenemos un desequilibrio macroeconómico, lo hemos dicho durante toda la campaña electoral, que el déficit fiscal actual no es sostenible, que hay que buscar la manera de abatirlo. El tema es cuál es la terapéutica para abatirlo, y bueno, hay un camino elegido. El camino elegido es el camino de la reducción del gasto, el camino elegido es el camino de buscar la manera de generar condiciones que permitan algún abatimiento de tarifas públicas, particularmente en el tema del combustible y de la electricidad, para generar una dinámica de crecimiento, porque no solo alcanza con reducir el gasto, sino que tenés que generar una dinámica positiva que genere crecimiento, que genere un aumento de los ingresos del Estado. O sea que no solamente, y sin ingresar en la incorporación de elementos tributarios, es decir, acá hay un camino que está descartado, que es el aumento de impuestos, hay una opción que es la reducción del gasto y hay otra opción que es la recuperación de la competitividad de la economía para generar un crecimiento económico que, si existe, va a generar mayores ingresos en el Estado, y entonces la balanza entre gastos e ingresos se vuelva un poquito más equilibrada. ¿Cree que el ajuste de las tarifas que no hizo el gobierno ahora para este próximo enero de 2020, es un hecho después que asuma el nuevo gobierno en marzo? Y es lo más probable, porque acá lo que pasó es que el gobierno saliente cambió una regla de juego que él mismo había tenido durante todos los años, que era no corregir el desvío del gasto y aumentar las tarifas como un instrumento de evitar que el déficit fiscal se disparara más todavía. Y cuando sigue en la misma lógica de no corregir el gasto, o sea, no reducir el gasto, pero además dice no aumento tarifas, te está generando, inevitablemente, te está generando una situación de mayor desequilibrio que es insostenible. Por lo tanto, me parece más que lógico. Lo que no hubo fue consistencia en el gobierno saliente cuando anuncia en julio que no va a corregir las tarifas públicas hasta fin de año. Eso era entendible, y probablemente tampoco hasta el final del periodo. Y ahora, hace un par de semanas, nos dijo el 1 de enero no vamos a ajustar las tarifas, con lo cual te tira un fardo al gobierno entrante, porque ese desequilibrio que tenía en el aumento de tarifas una incorporación de ingresos, te lo dejó sin cumplir. Claro, no era allí previsible. Es que el gobierno, no estaba el Partido Independiente, pero sí estaba el Partido Nacional. Lo que el gobierno también saliente plantea es, bueno, pero el Partido Nacional en los 5 años votó en contra del ajuste, cuando ese ajuste era el ajuste por inflación, no era un aumento, sino que era, y votó sistemáticamente en contra, incluso pidió que la tarifa de UTE bajara.
Yo siempre lo que pienso es que acá la dinámica que el gobierno saliente eligió es no aplico una medida de restricción del gasto. Para eso, lamentablemente, siempre hubo pronósticos de crecimiento por encima de lo que iba a pasar. Entonces, esos pronósticos de crecimiento que nunca se cumplieron, porque Astori ha tenido la fatalidad desde que asumió en 2015, en esta oportunidad hasta el presente, cada vez que pronosticó qué iba a pasar con el crecimiento de la economía, le erró, pero le erró porque pronosticó un crecimiento más optimista, que le permitió seguir expandiendo el gasto. Y después ya el gasto está y el crecimiento no ocurrió. Entonces, las tarifas operaban con una especie de elemento moderador. Igual el crecimiento del déficit fue mayor, ¿no? Porque el gobierno asumió con un 3,5% de déficit en 2015 y termina con casi 5%. O sea que no corrigió el déficit y dijo y prometió que iba a bajarlo al 2,5%. Y puso impuestos que dijo que no iba a poner. Y aún así se generó ese desequilibrio. Y encima en el tramo final, en la recta final, se abstiene de ajustar. Bueno, yo qué sé. Más allá de la discusión de si el Partido Nacional esto o aquello, lo que no hubo fue consistencia en la estrategia por parte del gobierno del Frente Amplio, que le traslada una dificultad al gobierno entrante que va a tener que buscar la manera de corregirlo, porque ese debate que hubo entre Álvaro García sobre si eran 400 millones si no se aumentan las tarifas durante todo el año 2020. Entonces, si se ajustan en marzo, el impacto en las cuentas públicas es de 60 millones, una cosa así. Lo que pasa que, bueno, también hay que reconocer que los propios informes de los organismos multilaterales de crédito, incluso de lo que está pasando en la región, seguramente usted tomó contacto con alguna de las cosas que dijo el nuevo presidente argentino, asumido el martes 10 de diciembre, donde tiene que hacer un plan contra el hambre, donde, es decir, es cierto, el gobierno multicolor, el gobierno que plantea un cambio, va a tomar un escenario con dificultades, sí, pero con un país modélico, absolutamente modélico en la región latinoamericana. Pero un país con amenazas, ¿no? Porque todos los análisis indican, nos están dando mensajes de que hay que ajustar, de que no es sostenible el déficit fiscal actual, que tenemos una tasa de desocupación importante, sí, aunque todavía no llegó a 2 dígitos. Pero la economía pero creció, digo, la inflación no está dentro del rango meta, pero tampoco está disparada. No, y tenemos algunas expectativas interesantes, lo que hablábamos recién de la planta de UPM, claro, va a ser un dínamo de crecimiento. Y algunos otros pero tenemos a su vez el impacto sobre la temporada turística que nos va a afectar mucho en materia de ingresos. Todo indica que va a ser una temporada turística complicada. Ya era complicada, las medidas que tomó Alberto Fernández esta semana van a aumentar la preocupación sobre lo que va a ser una temporada difícil. Sí, hay muchos datos, ¿no? Porque también dicen que está mejorando la situación del campo, que está subiendo el valor de los commodities. En la medida y además que el valor del dólar ha aumentado, por ahí va ajustando una mejora de competitividad. Lejos de ser ideal, pero estamos aumentando la situación de competitividad por la vía de una devaluación gradual, que yo creo que es un camino razonable. Es decir, no se puede pensar en una devaluación disparada, que sería una afectación muy fuerte a los hogares y a los ingresos de los ciudadanos, pero esa devaluación que viene ocurriendo, que es arrastrada por el fenómeno argentino, tiene un impacto positivo, que es una mejora relativa de competitividad, con un problema, que es que nuestros socios, nuestros vecinos, que son competidores, tienen una mejora mayor mucho mayor de competitividad. Entonces, sí, pero veo que su colega Uriarte ya dijo que las detracciones que Alberto Fernández anuncia para el campo argentino, podrán no tener que decirse, pero eso hace que... Es la vuelta de la misma historia. Exactamente, eso puede beneficiar. Es aquello que dijo
Jorge Valle, ¿no? Que al Hernán campo. de Arias introdujo la ganadería y los Kirchner la agricultura en el Uruguay. En el ¿no? Uruguay. Es decir, claro, Algo la de idea eso. de que hay Claro, sí, sí. movimientos migratorios productivos ante un escenario nuevamente de afectación muy fuerte en materia tributaria de la producción argentina. Eso es verdad. El viernes nueva reunión con el ministro Murro, Sí. que bueno, que A las 4 de la tarde. ¿qué ha dicho? Sí, quedaron temas pendientes y vamos a seguir avanzando. Nosotros le pedimos ese cronograma de vencimientos de los convenios consejos colectivos y de la necesidad de convocar a los consejos de salarios. También le hemos pedido información sobre el funcionamiento del INEFOP y del INACOP para completar la información. Ya tenemos una carpeta bastante gruesa de Sí, como informes para- que Murro nos ha trasladado y vamos a estudiarlos, ¿no? Ujú. Y eso va a ser a partir de enero, me imagino que se tomará unos días y volverán. ¿Cómo va a ser la coordinación? Porque se ha dicho, bueno, nosotros coordinamos directamente con el presidente, todavía no hay una gran interacción entre los ministros. No, porque de hecho no hay, bueno, hubo el otro día la presentación Sí, sí. en sociedad, una breve reunión de lo que va a ser el Consejo de Ministros, pero ciertamente estamos en una etapa en donde cada ministerio o cada futuro ministerio tiene que definir muchas cosas, leer, ponerse al día, tener un estado de situación y desarrollar los desafíos que vamos a tener a partir del 1 de marzo. Sí, incluso hay 3 nombres, ¿no? Que son el ministro, el viceministro y el director general, pero todavía hay cargos Absolutamente. dentro de la estructura del Estado. Y además empieza la batalla por... Bueno, la palabra batalla A ver, la retiro, ya no me gusta la palabra vinculada con la guerra. Bueno, no, la disputa por las municipales, por las departamentales. Sí. El Partido Independiente tiene previsto que se repita esta idea, aunque por supuesto que no es lo mismo la estructura electoral de lo departamental, pero puede ser sí la misma concepción, ¿no? De ir todos juntos. Sí, antes una reflexión. Después que pase mayo, todos vamos a decir, che, este cronograma electoral hay que cambiarlo, es una locura. Sí. Y después No se cambia. vamos a entrar en la vertiginosidad del nuevo periodo de gobierno y va a quedar de largo. Pero es una locura que el 9 de febrero haya que haber convocado a todas las convenciones departamentales para proclamar los candidatos a intendentes Es después agotador. de este año, es una cosa Agotadora. realmente, sí, descabellada. O sea que eso está pendiente. Nosotros además presentamos otra vez, igual que hace 5 años, una nota solicitando que se permita el voto cruzado entre lo departamental y lo municipal. Nos parece que es realmente contradictorio con la idea de la descentralización y de los gobiernos locales que no se permita que los ciudadanos puedan cruzar el voto entre lo departamental y lo municipal cuando pueden cambiar el voto entre lo nacional y lo departamental, por el mero hecho de que son en días distintos. Vamos a ver si esta vez tenemos suerte. La otra vez en votación dividida perdimos 6-3. 6 Frente Amplio y Partido Nacional en contra del voto cruzado, el Partido Colorado y el presidente de la Corte a favor. Vamos a ver qué pasa esta vez. Sobre las departamentales, yo no puedo decir mucho porque el Partido Independiente ha hecho una consulta a las mesas departamentales para ver qué es lo que entienden ellos que van a hacer, y en realidad hay muchos casos en donde el Partido Independiente no va a participar de las elecciones departamentales porque son instancias donde los partidos chicos tienen todas las de perder. Claro. Si tú analizás las reglas de juego electorales de mayo, son reglas que tienden a la concentración del voto en a lo máximo 2 partidos. Porque la gente vota a intendentes, no hay segunda vuelta, hay integración mayoritaria del cuerpo deliberativo, legislativo, sí. Y la gente no vota ediles. Entonces, si vos vas a pelear para que la gente te vote un edil, no tenés suerte. Ya lo vivimos muchas veces. Y después veremos, en algún lugar hay acuerdos posibles, pero en algunos lugares solamente. Pablo Mieres, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Encantado. Hacemos una pausa y luego venimos con Gerardo Caetano para hacer un balance final porque ya está terminando Plan País por este 2019. Perdón, no, todavía falta para 2020. 2019, gracias. This
Bueno, Gerardo, buenas noches, bienvenido. Último programa del año 2019, con Pablo Mieres ya me había ido al 2020 y decíamos, no, este es el último programa de Plan País 2019. Estoy con los años. Bueno, viste lo que decía Pablo Mieres al final, ¿no? Es increíble que se está terminando un año, ni que hablar, muy, muy complejo como es el año electoral, pero en realidad no se terminó. Al 9 de febrero tienen que estar eligiendo, los partidos tienen que estar eligiendo los candidatos para las departamentales que van a ser el 10 de mayo. Sin duda, y cuando hace unos programas, bueno, se hablaba, no, primero el programa, primero las ideas, después los candidatos. Los candidatos en todos los partidos y en el caso del gobierno electo, bueno, los movimientos para hacer articulaciones. Para el Partido Independiente es un desafío enorme, porque el Partido Independiente ha estado en contra de la concertación en Montevideo, siempre estuvo en contra, y ahora, ¿qué resolverá? Incluso este ministerio de Pablo Mieres es un ministerio realmente muy complicado, porque es un ministerio que recibe definiciones. Las definiciones de la política económica marcan muchísimo al Ministerio de Trabajo, pero además lo ocupa el líder del partido más débil de la coalición. Y tiene, lo escuchábamos al ministro designado, a Pablo Mieres, y tienen allí varias aspiraciones que son muy difíciles, muy difíciles. Por un lado, por la vía del ahorro, bajar el déficit fiscal. Yo supongo, nadie está hablando de baja salarial, por lo menos estará el mantenimiento de la baja salarial. Generar condiciones por el abatimiento del déficit fiscal para que se renueve el crecimiento. Y a partir de todas estas variables generar, bueno, que haya más competitividad y que esto se traduzca en más empleo. Bueno, son muchas cosas que hay que atar, muchas cosas que hay que atar. Va a ser un 2020 muy intenso. Recién lo decíamos, recuerden ustedes que en julio se va a establecer la negociación colectiva de prácticamente el 80% de los trabajadores uruguayos. A eso sumale la ley de urgente consideración, a eso sumale el presupuesto, es decir, va a ser un año muy... con muchas, y bueno, y las departamentales y municipales, un año muy agitado. Ya la agenda parlamentaria. Impresionante. Lo señalaba Pablo Mieres. La ley de urgente consideración y el presupuesto. Claro. Se va el año. Y Pablo Mieres hablaba de algo importante que tiene que ver. Bueno, no tengan miedo, generar confianza, que no haya esa desconfianza. Lo que ocurre es que atar tantos cables y atar tantos objetivos, bueno, en un contexto regional como el que estamos, generan por lo menos cierta desconfianza. Por ejemplo, el objetivo de abatir el gasto en 900 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Bueno, ¿se podrá lograr? ¿Se podrá bajar el déficit fiscal sin afectar los niveles de crecimiento? ¿Se podrá llegar por esa vía? ¿Se podrá generar más empleo y no se establecerá la tensión entre, bueno, para generar más empleo bajo el salario? Aquí hay muchas cosas comprometidas, muchas cosas comprometidas. Por eso la relevancia de cómo van a ser los consejos de salarios. Porque aquí tenemos que en 15 años el salario real de los trabajadores subió arriba de un 55%. Y eso estaba mirando, viste que Pablo Mieres habló de la importancia del salario mínimo. En el Uruguay entre 2005 y 2019 subió más de un 150% el salario mínimo nacional. Y todos sabemos que el salario mínimo nacional rige
mucho lo que son los ajustes salariales. Sin duda, pero no basta. Esta cifra estremecedora de 400.000 trabajadores que ganan 20.000 pesos. Que ganan 20.000 pesos. En el entorno. Junto con la otra cifra estremecedora que hay que asumir con tanta fuerza, como, bueno, una situación de desocupación que se está acercando al 10% y una situación de precariedad de ciertos trabajos. Estamos hablando de los que no tienen empleo, pero si además de eso considerás la cantidad de personas que tienen empleo precario, la cifra se duplica. Yo creo que es muy importante para el nuevo gobierno comenzarle a hablar mucho más a los trabajadores, mucho más a los trabajadores. Yo percibo, bueno, un año muy intenso, con mucha competencia política, muy dramática, la segunda. ¿Recuerdas que hablábamos el programa anterior? Bueno, la necesidad de no seguir en campaña permanente, esta idea de la política como campaña permanente, bueno, de bajar los decibeles. Es complicado, está complicado para eso ahora. Está complicado, pero el nuevo gobierno le está hablando demasiado a los empresarios. Tiene una visión en donde el salto que el país necesita va a pasar si a los empresarios les va bien. Bien, es una visión. Lo que ocurre es que en un contexto tan complicado hay que buscar ciertos equilibrios. Y el gobierno, para que le vaya bien, y todos queremos que le vaya bien al gobierno porque eso pasa por nuestra sobrevivencia y nuestro desarrollo como país. En un contexto muy difícil, bueno, pasa por equilibrios que tienen que estar en las políticas, pero también tienen que estar en el discurso. Yo lo que veo es precisamente un énfasis demasiado fuerte en hablarle a los empresarios y una debilidad de las señales a los trabajadores. Y para generar confianza entre los trabajadores, bien, lo primero que hay que hacer es reconocerlos y hablarles. De ahí la dificultad del ministerio de Pablo Mieres. Porque el ministerio de Pablo Mieres, bueno, la primera ronda es julio. En julio ya todo el debate, fuerte debate, que con toda seguridad va a generar la ley de urgencia, y ya va a estar instalado el debate presupuestal. Es un año muy complicado. Y atar todas estas variables con las que el nuevo gobierno trata de encarar esta situación, que repito, son muy plausibles. Evitar un ajuste drástico a través del ahorro. Buscar que los salarios no bajen, pero buscar incrementar la competitividad para que haya crecimiento de trabajo real, para atender ese 10%. Recién le preguntaba a Pablo Mieres cómo es el vínculo, ¿verdad?, dentro del gabinete que finalmente se dio a conocer el lunes, donde está ministro, viceministro y director general. Y bueno, Pablo Mieres decía, por ahora el vínculo es con el presidente de la República. Después van a tener también que empezar a articular entre los ministerios, porque las políticas se transversalizan, no son departamentos estancos, ¿no? Esta es una coalición como nunca ha tenido el país. Hay 5 partidos, por supuesto. Hay 3 partidos relevantes y 2 partidos muy pequeños. Pablo Mieres lidera uno de esos partidos, el Partido Independiente. El Partido de la Gente no ha tenido representación. Pero después, en cada uno de los partidos hay sectores. Por ejemplo, el sartorismo... Ya sacó una comunicación señalando que va a apoyar al gobierno, pero que fue excluido del Ejecutivo, ¿no? Y entonces esta relación bilateral con el presidente de la República, bueno, una vez que se esté gobernando, va a tener que dar lugar a una transversalidad en donde, bueno, un ministro que viene del Partido Independiente, como es en el caso de Pablo Mieres, va a tener que estar hablando permanentemente con ministros con otra procedencia. Y hay procedencias muy distintas. Por eso hay que verlo funcionando a este partido, a esta coalición. Es una coalición de 5 partidos
con diversidad ideológica y política relevante y también con proyecciones diferentes, Tú piensas las señales que vamos a recibir de aquí al 10 de mayo simplemente con las departamentales. Por ejemplo, se está hablando de que Cabildo Abierto va a hacer coalición con el Partido Nacional en algunos departamentos. En Rocha ya lo anunciaron. Bárbaro. Bueno, esa es una señal política muy grande. ¿Qué va a hacer el Partido Colorado? El Partido Colorado hoy tiene un solo departamento. Y es el departamento en donde Cabildo Abierto es el más fuerte, que es Rivera. ¿Estaremos en los umbrales de tener un mapa de departamentos en donde el Partido Colorado no tenga ninguna intendencia? Sería inédito en la historia. Claro, desde hace ya varios años el Partido Colorado tiene una intendencia o dos intendencias, ahora una sola, y está en el norte del país. Entonces, efectivamente, el nuevo gobierno necesita generar confianza. Para eso tiene que construir ciertos equilibrios que se verán en las políticas públicas a partir del 1 de marzo, pero que ahora tienen que verse en el discurso. Esperemos. Gerardo, gracias por esta noche. Nos volvemos a reencontrar. El viernes vamos a estar en Cambiando el Aire. Termina Plan País en este ciclo 2019. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Seguramente en febrero 2020, cuando se instale el nuevo Parlamento, estaremos aquí nuevamente con Plan País. Y los mejores deseos para todos, pero en particular para los que más necesitan. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado en todo este ciclo de Plan País. Buenas noches.